Aquí, formulación por potenciales. Recuerden que lo que básicamente buscamos aquí es reducir la complejidad, no hacer más sencilla la solución de esas ecuaciones que acabamos de ver directamente en campos, resolverlas haciendo una transformación que es a potenciales. El trabajar con potenciales reduce la dimensión del problema, a veces en problemas de 2 o 3 dimensiones las podemos reducir hasta una dimensión, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de trabajar con potenciales. Además, bueno, eso lo pueden ver porque el trabajar con potenciales, por ejemplo, en algunos casos nos reduce la necesidad de trabajar con vectores y lo podemos hacer con escalares. Por ejemplo, en el caso del campo electrostático, ¿no? Donde podríamos trabajar con potencial escalar eléctrico. Entonces, aquí para reducir los potenciales, recuerden que hicimos aquí algunas serie de operaciones matemáticas, un proceso matemático para llegar a esas ecuaciones ya convertidas a función de potencial. Y empezamos con el campo electrostático, ¿no? Y en el campo electrostático, recuerden, solo hay campo eléctrico, no hay campo magnético, no hay variaciones en el tiempo, no hay corrientes de desplazamiento, por lo tanto. Y llegamos a la ecuación, bueno, primero definimos que existía un potencial que se conoce como potencial escalar eléctrico, que nosotros lo conocemos, ¿no? Que es el voltaje, que es la tensión, y decíamos que ese potencial escalar eléctrico, cuando nosotros le sacábamos el gradiente, si le sacábamos el gradiente, el negativo del gradiente, perdón, era el campo eléctrico, entonces ya relacionábamos el campo eléctrico con el potencial escalar eléctrico. Lo sustituimos en las ecuaciones correspondientes de las leyes de las ecuaciones de Maxwell y llegamos a esta ecuación que es la ecuación de Poisson para campos electrostáticos, donde si ven ya es función de potencial. Este problema ya no es función de E, sino ya es ahora función de una nueva variable que es el potencial escalar eléctrico, que es definida por V mayúscula. Y bueno, esta ecuación de Poisson podría existir todavía carga espacial, si es que era el caso, en el dominio de solución. La otra posibilidad es que, perdón, que no exista carga espacial, ¿no? Y cuando no existe carga espacial, pues lo que resolvíamos era lo que nosotros conocemos como la ecuación de Poisson, de Laplace, perdón, que es esta que está aquí. Y recuerden, se resolvía el problema para potenciales y después si queríamos regresar a campo eléctrico, pues derivábamos o le sacábamos el gradiente al potencial, multiplicábamos por el signo menos y ya encontrábamos el campo eléctrico, que muchas veces, recuerden, es lo que nos interesa ver, ¿no? Eso fue en el caso del campo electrostático. Para el campo magnetostático vimos que lo mismo, ¿no? Partíamos de las ecuaciones que se definen para campo magnetostático y teníamos aquí en este caso dos potenciales. Uno que era el potencial escalar magnético, que era phi, y que estaba relacionado con la intensidad de campo magnético a través del gradiente, ¿no? El gradiente menos el gradiente de phi era igual a la intensidad de campo magnético. Y aquí partimos para ir definiendo las ecuaciones que correspondían y llegábamos a esta ecuación que se conoce también como ecuación de Laplace para campos magnéticos. Vean que ahora es función de un potencial escalar magnético phi. Entonces ese era un primer potencial. Pero vimos que también podíamos deducir otro potencial para el caso magnetostático, que era el potencial vectorial magnético, que se deducía de la ley de Gauss de campos magnéticos. Entonces, por ahí también se definió que existía un potencial vectorial magnético cuyo rotacional era igual a la densidad de flujo magnético, ¿no? Entonces, en base a eso, llegábamos a otra ecuación para el campo magnetostático, que era una ecuación de Laplace, pero en función de potencial vectorial magnético. Entonces, ven que podíamos tener dos ecuaciones, dos maneras de resolver el campo magnetostático. Una era con el laplaciano de phi, que es el potencial escalar magnético, y la otra es con el laplaciano del potencial vectorial magnético, que es igual a también. Entonces, con estas dos ecuaciones nosotros podemos resolver un campo magnetostático en función de potenciales, ya sea escalar eléctrico o vectorial magnético. Les decía que la mayoría de las veces se resuelve a través de potencial vectorial magnético,
pero también se puede resolver con potencial escalar magnético, ¿no? Tenemos esas dos opciones. Muy bien. Después vimos el campo estacionario, vimos que en el campo estacionario pues se tenían los dos potenciales con la misma relación, es decir, potencial vectorial magnético y potencial escalar eléctrico, y eran básicamente las mismas definiciones del campo eléctrico en función de potencial y el campo magnético, densidad de campo magnético en función de potencial vectorial magnético. Eran las mismas que para el caso magnetostático y electrostático. Aquí, si ven, aquí ya no hay el potencial escalar magnético, ya no lo tenemos, nada más tenemos el potencial vectorial magnético, en este caso del caso estacionario, o el caso estacionario. Las ecuaciones que resultaban eran las ecuaciones de Laplace en función de potencial vectorial magnético y la de Poisson en función de potencial escalar eléctrico. Recuerden que aquí teníamos que desacoplarlas utilizando una norma, ¿no? Una norma que es una forma, una herramienta o un truco, si quieren verlo así, que utilizábamos para desacoplar las dos ecuaciones y que nos quedaran ya en función de potenciales. Muy bien, ese es para el campo estacionario. Para el campo cuasi estacionario, ahí ya veíamos un problema, o encontrábamos un problema. Y ya el campo eléctrico ya no lo podemos definir únicamente como menos el gradiente del potencial. En el caso del potencial vectorial magnético o de la densidad del flujo magnético, sí podíamos seguir utilizando el potencial vectorial magnético en la manera que lo habíamos definido anteriormente. Pero ya el campo eléctrico no. Entonces, por aquí comenzamos a deducir y mostramos cómo el campo eléctrico ahora tenía dos componentes. Una que era la que nosotros habíamos visto de menos el gradiente de potencial para el caso electrostático, se seguía cumpliendo, pero si ven le agregábamos otro término, de acuerdo al desarrollo que seguíamos, agregábamos otro término. Y entonces les decía, el campo eléctrico tiene dos componentes. Una debida al potencial escalar eléctrico, y la otra es por la inducción, muchachos, por la inducción que se genera cuando hay campos magnéticos. Vean cómo el campo eléctrico ahora tiene dos componentes. Esa es una parte bien importante que tenemos que recordar para el caso coestacionario. Esto nos permite ahora calcular pues corrientes de Eddy, por ejemplo, porque estamos viendo los campos eléctricos inducidos por los campos magnéticos, ¿no? Entonces, recuerden que el caso coestacionario se caracteriza por esa condición de las corrientes de Eddy, el efecto pelicular. Todo eso es función de esta componente del campo eléctrico inducido, muchachos, es lo que define esos fenómenos en el campo coestacionario, que son, les digo, el más importante es el efecto pelicular y las corrientes de Eddy también, que son más bien el efecto pelicular es una consecuencia de las corrientes de Eddy. Muy bien, entonces, eso era para el campo coestacionario. Para el campo completo, bueno, también dedujimos las ecuaciones y llegábamos a este par de ecuaciones que están por acá, que son las ecuaciones de Allenberg, ¿sí? Vean que las ecuaciones de Allenberg son el equivalente a las ecuaciones de Helmholtz, pero en función de potenciales. ¿Qué potenciales? El potencial vectorial magnético y el potencial escalar eléctrico. Entonces, esta es la manera de trabajar con potenciales. Ahorita vamos a entrar un poquito a COMSOL para que vean cómo es que verdaderamente esos softwares como de elemento finito resuelven para potenciales, para potenciales escalar eléctrico o vectorial magnético. Y ya después, si uno le pide el campo eléctrico, pues los va a reportar como campos, ¿no? Bueno, ese sería entonces lo que queríamos ver hasta aquí. Nada más, vamos a hacer alguna hincapié en algunos tipos de campo. Por ejemplo, el campo coestacionario, que les he dicho que es el que nos interesa a nosotros aquí como para este curso, porque es donde podemos ver el efecto de la inducción magnética. Estas son las ecuaciones, ¿no? Recuerden, son las ecuaciones para el campo cuasi estacionario. Recuerden, se quita la de alta frecuencia, la de la segunda derivada, se quita y nada más nos quedan estos términos que están aquí. Entonces, A, recuerden que es el potencial vectorial magnético, B es el potencial escalar eléctrico. Entonces, lo que hacemos cuando resolvemos un problema cuasi estacionario en COMSOL, por ejemplo, se resuelve
con métodos numéricos, se resuelve para estos potenciales, para A y B. Y una vez que se tienen los problemas, las soluciones para el campo vectorial magnético y el campo escalar eléctrico, lo que sigue es calcular pues, las otras variables. Típicamente, recuerdan, cuando yo les pedí en la práctica por ahí que, por ejemplo, graficaran campo eléctrico, que graficaran, en el caso que les dejé, ¿no? Campo eléctrico, partiendo de que la solución que habían obtenido pues, era la de tensiones, ¿no? Pero podíamos graficar otras variables, como era el campo eléctrico. En el caso de la práctica fue electrostático, ahí no había campo magnético. Pero supongamos que resolvemos un campo coestacionario, entonces al resolverlo encontramos cómo se distribuye el potencial vectorial magnético y el potencial escalar eléctrico. Y si yo por ahí luego se les pide, por ejemplo, calcular el campo eléctrico, pues lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Sacar el gradiente del potencial y luego sacar la derivada con respecto al potencial escalar magnético. Entonces, es lo que seguiría para el potencial vectorial magnético. Y si por aquí el término de la red de la derecha reciente del campo eléctrico inducido, entonces les preguntaban este campo eléctrico, esta corriente del campo eléctrico es la que se genera por la inducción magnética. Y pues bueno, las otras variables, pues ya conocemos A, conocemos B, a través de la proporcional, ya teniendo B, podemos dividir B, conocemos H, y ya tenemos un campo eléctrico, multiplicamos por la conductividad y tenemos la densidad de la corriente. Si ya tenemos la intensidad de campo eléctrico, multiplicamos por epsilon y obtenemos la densidad de campo eléctrico. Entonces, este es el campo cuasi estacionario. Miren, hay un campo cuasi estacionario que se conoce como campo. Yo a veces nada más les comento esto porque hay unos problemas bien interesantes que se resuelven con este fenómeno cuasi estacionario. Pero en este caso cuasi estacionario eléctrico, le pongo aquí, se desprecian las corrientes. Déjenme leer lo que dice aquí, ¿no? Dice, en un gran número de problemas reales en ingeniería eléctrica, existen casos donde el sistema de aislamiento cuenta con materiales con cierta conductividad eléctrica, incluso dependientes del campo eléctrico. Conductividad no lineal, es decir, la conductividad depende del campo eléctrico. Estos se utilizan para atenuar la intensidad de campo eléctrico en zonas de alta concentración. En estos sistemas es necesario considerar la frecuencia de la tensión aplicada, ya que ésta influye considerablemente en el comportamiento del sistema completo. Partiendo de la ecuación de Maxwell de la ley de Ampère, se tiene, miren, esta es la ecuación de Ampère, ¿no? Vean, de aquí voy a deducir estas ecuaciones para este tipo de fenómeno. Ahorita les platico cuáles son esos fenómenos. Primero sacamos el divergencia en ambos lados de la igualdad. Aquí vemos que la divergencia rotacional es igual con 0, entonces nos queda la ley de corriente. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? Entonces esto es igual con 0. Aquí, si ven, D la sustituimos por epsilon E y J, que es la corriente de conducción, por sigma E, que es la ley microscópica de Ohm. Y luego, aquí viene lo interesante. Aquí, el campo eléctrico lo vamos a definir únicamente como menos el gradiente de potencial escalar eléctrico. ¿Por qué no le estoy sumando la otra componente, que es la derivada con respecto al tiempo de A, que es la componente inducida? Debería de existir en un campo eléctrico, en un campo cuasi-estacionario, esa componente de inducción. Pero en este tipo de fenómenos en particular que estamos aquí, que me interesa resolver en este caso, las corrientes son muy pequeñas, las corrientes eléctricas son muy pequeñas y por lo tanto el campo magnético es prácticamente despreciable y no hay inducción. Entonces este término lo podemos despreciar. Y entonces si eliminamos ese término, podemos llegar a tener esta ecuación que está aquí abajo. Se quedaría, nada más sustituimos donde tenemos el campo eléctrico, sustituimos menos el gradiente de potencial. Entonces la ecuación anterior que teníamos queda así como está aquí. Dice, esta ecuación la podemos reescribir de la siguiente manera. Bueno, aquí nada más estamos reescribiendo, pasando todo como es la divergencia, lo que está en la divergencia dentro de los corchetes, y esto es igual con 0. Y esta sería la ecuación en el dominio del tiempo que se resuelve para ese tipo de problemas. Ahorita les platico qué tipo de problemas son estos.
Y en el dominio del tiempo, pues quedaría así. En el dominio de la frecuencia, esa ecuación se puede modificar y nos quedaría como está aquí. Donde W es 2πf para el dominio de la frecuencia. Muy bien. ¿Qué tipos de problemas son estos? Miren, aquí lo interesante es, vean, que queda en función de la frecuencia, ¿no? Aquí para el caso en el dominio de la frecuencia, la ecuación escrita en el dominio de la frecuencia, omega es 2πf, ¿no? Estos problemas son bien interesantes porque son problemas que se utilizan o formulaciones que se utilizan para resolver problemas de control de esfuerzos en terminales de cables o en terminales de bobinas de motores muy grandes. ¿A qué se dice, a qué se refiere eso de control de esfuerzos? Bueno, la clase que ahora que nos vimos en el laboratorio, ¿se acuerdan que entramos ahí a la jaula donde estaba oscuro, que no había luz? Vieron las terminales, ¿sí se acuerdan? Las terminales y los empalmes que les dije, miren, aquí sus compañeros hicieron mediciones de descargas parciales en las terminales y en los empalmes. Entonces, ese problema es bien interesante porque fíjense que esos empalmes y esas terminales que vieron ahí, las terminales eran los extremos del cable, muchachos, donde estaba un como aisladorcito, si vieron esos faldones que vimos ahí, que estaban así, no sé si recuerdan que aquí estaba una conexión y luego venía así una punta y luego venía acá un faldón, venía otro faldón, así venían los faldones, sí se acuerdan de esto, ¿no? Y de aquí venía el cable, ¿no? Estas puntas, ¿cómo se les llaman? Las terminales de los cables, muchachos, ¿sí? Las terminales de los cables. Bueno, las terminales de los cables no crean que es cualquier cosa, es incluso un punto de alto esfuerzo eléctrico en los cables, donde típicamente se presentan las fallas en los cables. Fíjense que es un punto crítico en la terminal. Y el problema es que, no sé si les han visto, pero esas terminales las hacen a mano, ¿no? Son terminales que las tienen que ensamblar a mano los técnicos. Las ensamblan así, pues le cortan el cable, van poniendo las capas y van obteniendo la forma que ustedes vieron ese día. Déjenme mostrarles una tesis para que vean. Les comento algunas imágenes que tengo por ahí y van a ver, y ahorita les enseño dónde resolvimos ese problema o cómo se resuelve por qué se tiene que resolver, como les digo, ¿no? Como un campo cuasi estacionario, pero sin inducción. Déjenme verlo por aquí, está, 2020. Ahorita les muestro la tesis de... Bueno, aquí está. Déjenme mostrarles este trabajo.